y ahí mismo vino el sueño, la visión de Dios. Y en el sueño él veía una escalera que Dios estaba en lo alto de la escalera, veía ángeles subir, ángeles bajar. Pero ahí Dios le dijo que a él, que estaría con él, lo ayudaría y lo iba a retornar a su tierra. Fíjese bien que yo estaba orando y el Señor, el Espíritu Santo me dijo, yo quiero que tú sigas predicando sobre Jacob. Y yo quiero hoy ir a Génesis capítulo 32, verso 22 al 31. Génesis capítulo 32, verso 22 al 31. A su nombre. Gracias, Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Dice en el verso 22, vamos como punto de partida. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabot. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Es decir, está a punto de salir el sol. Se está terminando la noche. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, diga conmigo, y cuando había pasado Peniel, le salió ¿qué? El sol. Peniel es una noche oscura. Y cojeaba de su cadera. Amén. Mira al que está a su lado y dígale, no saldrás igual de esta lucha. Dígale, no saldrás igual de esta lucha. Fíjese bien que Jacob en este escenario había pasado por muchos procesos y muchas dificultades. Jacob tenía que enfrentarse con su propio pasado y con sus propios errores. Pero aún así la misericordia de Dios, el propósito de Dios estaba detrás de él. Jacob venía de una vida marcada por el engaño. Había venido de una vida con malas decisiones, cargado con errores, como hemos dicho, del pasado, que no lo dejaban experimentar un toque fresco de la presencia de Dios. Su historia no es tan sencilla, porque también después que él sale de su casa, que va huyendo de su hermano Esaú, y luego llega a la casa de su tío Labán. Cuando usted mira Génesis capítulo 26 o 27, él tiene que llegar a casa de su tío Labán. Y allí en la casa de su tío, él tuvo que servir 7 años por Raquel, la que se iba a convertir en su esposa. Pero al final su tío lo engañó y le dio a Lea, que era la hermana de Raquel. Y él se levantó una mañana y dijo, pero ¿por qué me ha engañado? Si he trabajado, me he dedicado 7 años hacia ti, tío, para que tú me des a Raquel por esposa.
Es decir, que el proceso que Jacob vivió no fue tan sencillo. Fueron procesos que le sacaron lágrimas de sus ojos. Fueron procesos que lo apartaron de su familia, pero Dios tenía algo poderoso para él y algo extraordinario que iba a hacer. Por eso, para nosotros experimentar, como decíamos, un toque fresco de la presencia de Dios, como iba a ocurrir con Jacob, debemos de saber que el Señor quiere eso para ti en su voluntad. Pero a veces hay que pasar ciertos desiertos para nosotros poder ver la gloria de Dios. Imagínese usted, Jacob desde su nacimiento fue un milagro, como dice Génesis capítulo 25. Es tan así que su padre Isaac oró en fe a Dios para que su esposa Rebeca diera a luz a causa de que era estéril. La Biblia dice que Dios aceptó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de Esaú y de Jacob. Jacob era un milagro en la tierra. Dile al que está a tu lado, tú eres un milagro en esta tierra. Tú no eres cualquier cosa en esta tierra. Tú eres un propósito de Dios en esta tierra. Ya Dios te había conocido desde el vientre de tu madre. Ya Dios te había dado por profeta. Ya Dios te había dado por evangelista. Ya Dios te había dado por pastor. Ya Dios te había dado por maestro. Desde el momento que tú estuviste en el vientre de tu madre, no fuiste un accidente, fuiste un propósito de Dios para este tiempo. Por eso, a pesar de que Jacob había salido de su casa con miedo, sin saber qué pasaría con él, el Señor estaba pendiente de cada paso que él estaba dando. Aunque él tenía la bendición y no tenía la paz, Dios tenía sus ojos puestos en él. Aunque Jacob tenía riqueza y no tenía una vida espiritual fuerte, necesitaba un encuentro rápido y profundo con el Dios Todopoderoso. Dile al que está a tu lado, tú necesitas un encuentro profundo con el Dios Todopoderoso. A lo mejor hoy tú te encuentras como Jacob, con miedo, con inseguridades, pero Dios te va a salir al encuentro. ¿Por qué Dios te va a salir al encuentro? Porque la Biblia dice que Él nos llama, nos fortalece y nos da dirección hacia donde nosotros caminar. Pero me llama la atención en el verso 22 donde leímos. Y dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabot. Dios me enseñaba acá que hay momentos donde tú tienes que levantarte y actuar. Jacob tuvo la oportunidad de quedarse de brazos cruzados. Jacob tuvo la oportunidad de ponerse a llorar, de decir yo no puedo, de quedarse sin tomar una decisión, de quedarse fracasado, derrotado, de quedarse ahí y no lograr lo que realmente su corazón deseaba. Porque él había sido criado en los principios del reino. Había algo dentro de Jacob que no lo iba a dejar que el miedo lo venciera y que el fracaso o la inseguridad lo dejaran ahí en el camino de Jabot donde él tenía que pasar. Por eso Jacob entendió que más allá de sus miedos, sin saber lo que podía pasar con él, él no se quedó parado junto al camino, sino que quería descubrir lo que Dios podía hacer con él. ¿Cuántas personas hoy en día se han quedado parados junto al camino? ¿Cuántas personas hoy en día o cristianos se han dejado vencer de las inseguridades o el fracaso? ¿Cuántos cristianos hoy en día han cometido errores y creen que el ministerio se le fue al piso? Ya no hay esperanza, no hay renovación, no puedo volver a intentarlo. Caí en el fracaso, caí en el fango de la vagancia y piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Pero Jacob no se quedó ahí
simplemente esperando lo que Dios iba a hacer. Jacob estaba persiguiendo a ver qué iba a ocurrir con él. Por eso tú no puedes quedarte inseguro, no te puedes quedar parado en el camino, tienes que levantarte y actuar. Por eso Dios nos manda, como dice las Escrituras, el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Por eso las circunstancias no son lo que te tienen de pie. Quien te sostiene y te tiene de pie se llama el Dios que llamó a Jacob. La circunstancia no era lo que tenía a Jacob avivado y de pie. Lo que tenía a Jacob avivado y de pie era el propósito que él tenía por dentro. Porque aunque él no quería actuar, ni quería caminar, ni quería adorar, ni quería buscar a Dios, pero el Señor ponía en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, para más adelante ir al encuentro que Dios tenía preparado con él. Y mira lo bueno que Dios, que a veces sin nosotros buscarlo, Él no anda buscando para encontrarnos con Él. Jacob no se imaginaba lo que iba a ocurrir, pero él se movía a Harán, se movía al valle de Jabot, y ahí iba Dios detrás de él. Por más que nosotros intentemos escaparnos de Dios, Él nos va a perseguir y va a cumplir su propósito contigo y conmigo. Por más que tú intentes esquivar a Dios, no vas a poder esquivarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es todopoderoso. Y hasta una hoja de un árbol que se mueva no lo puede hacer si no es por su voluntad. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Él sabe el presente, el pasado y el futuro. Las decisiones que tú tomas, ya Dios ha leído tu mente. Lo que tú vas a decir por tu boca, ya Dios sabe lo que tú vas a decir. Lo que Jacob iba a hacer, ya Dios lo sabía. Por eso Dios tenía algo planeado para Jacob. Y yo vengo a decirte en esta mañana que aunque tú te sientas fracasado, turbado y desesperado como Jacob, Dios te va a salir al encuentro. Así que prepárate en esta mañana, porque Dios, yo dije, Dios te va a salir al encuentro. A su nombre. Por eso algo que yo entendía es que Dios no evitará que el proceso llegue a tu vida. Dios no va a evitar que el proceso pueda tocar la puerta de tu matrimonio. Dios no va a evitar que el proceso toque tu familia. Dios no va a evitar que el proceso te traiga desánimo. Dios no va a evitar que pases por el desierto y el proceso solo. Él lo que hará en medio del proceso es sostenerte, es ayudarte en medio del proceso, levantarte cuando te sientes sin fuerza. Dios no lo va a evitar. Por eso Dios no le evitó el proceso a Jacob. Jacob tenía que vivir su propio proceso. Jacob tenía que mirarse en un espejo. Jacob tenía que pasar, aleluya, por situaciones muy difíciles. Por eso ustedes van a pasar por situaciones difíciles o están pasando ya. Dios no lo va a evitar, pero Él prometió que no te dejaría solo, que aunque te sientas caído, Él estará contigo como poderoso gigante. A su nombre. Y Él te va a agarrar de sus manos para que tú no te sientas solo y para que tú no te sientas sola. A veces lo que nosotros entendemos que es un ataque, escuche esto, es la forma que Dios usa para cambiarte y transformarte. Lo que nosotros a veces entendemos en medio del proceso, que es un ataque y que no te vas a volver a levantar más,
son los medios que Dios utiliza para cambiarte, para transformarte, para que tú puedas entender que no es tu opinión, que no es lo que Jacob pensaba, que no es lo que María pensaba, que no es lo que Juan pensaba, es lo que Dios ha determinado. Por eso Dios mismo tiene a veces que atacarnos. Escuche esto. Dios mismo a veces tiene que atacarnos porque somos muy cabeza dura. Y la manera de Él lograr en nosotros lo que quiere no pasa entonces por el sedazo de Él. Esto no está en Google. Esto no está en ChatGPT. Esto está en el cielo y fue transmitido a alguien que por lo menos tienen un poquito de misericordia de Él. Usted no va a encontrar esto en Google ni en ChatGPT. Se lo voy a repetir. Por eso Dios mismo tiene a veces que atacarnos. Y usted dirá, pero ¿cómo Dios nos ataca? Claro, Dios nos ataca no para destruirnos, sino para desbaratarnos hasta Él formar lo mejor en nosotros. Y a veces estamos llenos de tantos golpes en el cuerpo, en la vida espiritual. Y Dios dice, vendrán más golpes si tú no entiendes lo que yo estoy hablando contigo. Porque a veces somos, como decía, muy cabeza dura. Y la manera de Dios cumplir su propósito con nosotros es pasarnos a veces por el valle de la soledad, por el valle del quebranto, por el valle donde otros no pueden levantar tus manos, donde el valle donde tienes que quedarte solo para depender no de papá y de mamá, no para depender del tío o de la tía, no para depender del empresario o el que te ayuda, sino para depender de aquel que creó los cielos y la tierra, de aquel que dice, nada ni nadie podrá detener mi obra en este tiempo. Dale ese aplauso a Él. Prepárate porque Dios te va a levantar como Jacob. El diablo no te va a ver derrotado pasando el valle de Jaboc. Aleluya. Vas a luchar, pero Dios te va a dar la victoria. Esa victoria con el esposo, esa victoria con la esposa, esa victoria con los hijos, esa victoria con tus fracasos. Prepárate porque Dios hoy convertirá todo nuevo y diferente. Dile al que está a tu lado, hay momentos donde Dios te lleva a estar solo. Hay momentos donde Dios te lleva a estar solo. El hecho de que te quedes solo, no te vas a morir. El hecho de que camines solo, no te vas a detener. Por eso cuando Jacob se quedó solo, que pasó el valle de Jaboc, las escrituras dicen, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Por eso Jacob entra en esta lucha. Y antes de la transformación, Dios separó a Jacob para lo que venía. Por eso hay momentos que Dios te va a sacar del entorno de lo que tú estás escuchando. Dios va a tapar tus oídos para escuchar las cosas naturales y vas a comenzar a escuchar las cosas espirituales. Lo negativo va a dejar de escucharlo y vas a escuchar las cosas que Dios quiere que tú escuches. A veces Dios también te aleja de tu familia para que le dedique más tiempos a Él. Escucha esto. Jacob fue alejado de su familia para tener más tiempo con Dios. Lo deja en un lugar de confrontación personal. Dios, cuando te deja solo, te va a confrontar personalmente para Él cambiar en ti lo que Él sabe que tiene que cambiar. Dios no confronta personalmente. ¿Por qué no confronta personalmente? Porque cuando tú te quedas solo entre tú y Dios,
Entonces, ahí Dios comienza a trabajar en el silencio. Ahí te das cuenta que aunque todos se fueron, Dios nunca se fue. Que aunque otros no estén para levantarte la mano, no te preocupes por eso. Preocúpate porque Dios esté contigo. Jacob no se preocupó porque Isaac estuviera con él, su padre. Jacob no se preocupó porque su madre Rebeca estuviera con él. Jacob no se preocupó porque sus amigos estuvieran diciéndole: mira, anímate, sigues hacia adelante, Dios está contigo. No, Jacob no dependió de las palabras humanas. Jacob dependió de que el Señor tenía un propósito con él. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, aunque te quedes solo, aleluya, el ángel, el varón de Dios te va a alcanzar. Dile al que está a tu lado: el ángel te va a alcanzar. Por eso hay procesos que no se viven acompañados, se viven a solas con Dios, donde nadie te pone la mano en el hombro, donde nadie te dice: tú eres fuerte, Dios te llamó con un propósito. Pero la voz de Dios tú la escuchas y te dice: no te rindas, aguanta un poco más, estoy contigo. Dios te dice: déjame apoyarte, déjame estar contigo. No te apoyes tanto de la gente y apóyate más de mí. Cuando tú comprendes eso de apoyarte más de Dios y no apoyarte tanto de la gente, será alguien fuerte.